Ay. Me pasó corriente. Siento la mano adormecida. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal. En el capítulo anterior, si no lo han visto, se los dejo acá arriba. Les mostré cómo instalar la bobina Nivi. Ahí vimos que la chispa de pronto suena más duro, pero visualmente no se ve a simple vista nada diferente. Vamos a ver si con las herramientas y los conocimientos mecánicos del ingeniero vale la pena instalar una bobina Nivi, si es de verdad que tiene más voltaje, más chispa, o si no, si simplemente es un efecto placebo que no sirve para nada. Vamos a hoy a comprobarlo. Como es habitual del ingeniero Wilmer Alejo, pues se nos va a hacer una explicación de todo lo que es una bobina, cómo funciona, qué es, para qué, y vamos a ver después la comparación. Las bobinas de alta hacen parte del sistema de encendido. El sistema de encendido es el encargado de generar o elevar un voltaje base que viene de la batería, en este caso son 12 voltios, pasan en este caso a una bobina de alta. En esa bobina de alta vamos a generar una elevación de voltaje que va a llegar a la bujía entre 12.000 a 15.000 voltios. Entonces expliquemos principalmente su principio de funcionamiento. Tenemos bobina de alta, donde tenemos entonces un embobinado primario y un embobinado secundario. ¿Qué pasa con las bobinas? Tenemos una espiral. Si yo cojo una espiral alrededor de un material ferrítico, lo que voy a hacer es generar una elevación de campo magnético. La elevación de campo magnético del primario va a generar bastante excitación de los electrones en el secundario, que en este embobinado va a generar una señal de salida, ya que pasa por el cable de alta, capuchón y bujía, donde tenemos el arco de chispa en la cámara de combustión, donde la bujía pues está conectada a la masa, que pues en este caso sería la culata, ¿no? Principalmente lo que estamos haciendo son valores de resistencia, donde tenemos el embobinado primario para que más o menos siempre está inferior a los 20 ohmios, o me marca una escala de continuidad. Entonces, si yo por ejemplo cojo mi multímetro, lo pruebo entre la entrada y la masa, tiene que dar continuidad o una resistencia inferior que me garantiza de que el embobinado no ha perdido, digamos, o no se ha deteriorado su cobre, porque es que las bobinas no son eternas, ellas se van desgastando y el cobre pierde sus propiedades. Entonces, por eso las bobinas con el tiempo hay que cambiarlas, o su embobinado no me genera una buena elevación y por eso la chispa es muy delgada. Ya en el embobinado secundario tenemos mayor número de vueltas. Entonces, esa es otra cosa. En el primario hay menos número de vueltas, hay mayor excitación sobre el secundario. Ya en el secundario vamos a tener mayor elevación por mayor número de vueltas, por ende su valor de resistencia va a ser más alto. Se maneja, digamos, entre 2 a 5 kiloohmios, que sería un rango estándar para las bobinas convencionales. Pero entendamos que hay motos que pueden manejar valores entre los 15 kiloohmios, entre los 6, 17 kiloohmios. Ya es porque el manual lo especifica así, seguramente por su sistema de inyección o por su sistema eléctrico y por los accesorios que maneja la moto. Eso ya lo establece el manual en cada modelo. Entonces la señal viene de la bobina de pulso, pasa al CDI, del CDI a la entrada a la bobina de alta, generamos entonces elevación en el primario, excita electrones sobre el secundario, hay elevación, por eso se conoce como una bobina de alta, también hay bobinas de baja. Esa elevación la estamos generando entre 12.000 a 15.000 voltios, que es suficiente para poder quemar el combustible en condiciones de alta temperatura y pues en este caso también de compresión, ¿no? Porque una chispa pequeña a más de 600 grados de temperatura en cámara de combustión y a más de 120 libras de presión, pues una chispa pequeña no va a tener la capacidad de quemar ese combustible. Si vemos el esquema, tenemos una entrada, tenemos una masa y tenemos una salida, que en este caso va a ser cable de alta, capuchón, en el cual hay que tener en cuenta resistencia del capuchón, resistencia del cable de alta, resistencia del primario y resistencia del secundario. Acá tenemos otra bobina, por ejemplo, estas de las Bayak, que se pueden utilizar convencionalmente en las 180 o en las Discover. Y también tenemos otras bobinas que son integradas, por ejemplo en este caso de una Benelli, que es bobina de elevación en un solo cuerpo, no tenemos cable de alta. Entonces obviamente el arco de chispa en milisegundos va a ser más rápido y eficiente, controlado electrónicamente por el sistema de inyección. Aquí pues tenemos un recorrido más alto y pues acá pueden haber pérdidas, ¿no?, en tiempo y en kilovoltaje. Entonces, si nosotros por ejemplo tenemos el multímetro en la escala de continuidad, en este caso es la de la chicharra del multímetro, él va a pitar, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos la prueba en el primario, por ejemplo, tenemos
nula esa resistencia. Siempre esa continuidad va a ser inferior a los 20 ohmios porque los multímetros convencionalmente, bajo su parámetro de funcionamiento, si se supera ese valor, él no va a generar ese sonido. Entonces por eso garantizamos de que tiene una resistencia baja. Sin embargo, como está en una escala baja, entre 0 a 200 ohmios, él va a marcar, si hacemos la prueba acá, nos dice que tiene 0.7, 0.8 ohmios, lo cual pues es correcto. Ya si por ejemplo mido el primario y no tiene continuidad o está aislado, pues quiere decir que mi bobina de alta tiene problemas o está aislado su bobinado primario. Ya en el secundario, si lo quiero hacer en este caso de una vez con bobina de alta y capuchón de una vez, lo hago entre la masa y la salida, como lo explicamos anteriormente. Ya él no nos va a marcar continuidad. Por ejemplo, si lo conectamos entre la masa y la salida, él ya no va a pitar, ¿sí ve? Porque es una resistencia alta, lo que explicábamos allá. Hay mayor número de vueltas en el secundario. Entonces tendríamos que subirlo a una escala entre 0 a 200 kiloohmios, o sea 20K en el multímetro. No importa la posición de los cables porque en resistencia no tenemos polaridad. Entonces en este caso conectamos acá entre la masa y la salida y tenemos en total secundario con cable de alta y capuchón 5.45 kiloohmios. Y hablábamos que el rango que manejábamos está entre los 2 a los 5K. Vamos a hacer ahorita esa comprobación rápida con la bobina Nivi y vamos a hacer una prueba de kilovoltaje con la bobina, aunque ya lo vimos en otro video, pero también con una Bayak, que me parecen que esas bobinas también tienen un muy buen kilovoltaje, ¿vale? Miremos entonces el embobinado primario. Entrada con masa. Tenemos lo que habíamos visto ahorita, más o menos 0.8 ohmios. Bobina Bayak, entre la entrada y la masa. 0.8 ohmios y también pita, pues quiere decir que el primario está en buen estado. Y la bobina Nivi, o sea que estamos parejos en cuanto al primario, ¿listo? Vámonos ahora para el secundario. Entonces, escala de 20K, ya habíamos mirado, entrada, masa con salida. Tenemos 5.49 kiloohmios. Bobina Bayak, menos 5.37. Ahora bobina Nivi, secundario. Entrada, masa con salida. Uy, brutal. Claro, ¿no? Claro, 15 casi. 14. O sea, en teoría deberíamos tener menos. Entre menos uno diría, bueno, va a haber mayor paso de corriente y de electrones y me va a generar mayor flujo. Pero si ponemos, digamos, lógica, hablábamos de que si esta bobina va a elevar más, tiene que tener mayor vueltas en el secundario. Y a mayor número de vueltas en el espiral, aumentamos la resistencia. O sea que sí es coherente. Tal vez por eso es que nos está marcando más resistencia en la bobina Nivi, para que genere más elevación. Esto se conoce como un chispómetro, un probador de chispa. El kilovoltaje, digamos que depende mucho de qué tanto se debe estirar, digamos, la chispa, y pues también podemos mirar el color y pues la intensidad. En la medida que yo lo retire más, voy a lograr tener un rango de 10, 15, 20 kiloohmios. Sería muy chévere que se dejara retirar hasta este punto, querría decir que ya tiene una muy buena fuerza, aunque en el video de la sincronización que hicimos la vez pasada nos marcó un buen kilovoltaje, ¿cierto? Entonces sí. Listo, préndela ahí y vamos mirando otra vez. Ok, dale. Yo también lo sentí. No, eso es bueno para el corazón. Es decir que sí, tiene muy buen kilovoltaje, se deja estirar bastante la chispa. De pronto no la veo tan, digámoslo así, un poco intensa o gruesa, pero logra dar, digamos que ese buen rango de kilovoltaje. Vamos ahora a compararla con la bobina Racing convencional que teníamos antes, la naranja, ¿listo? Listo. Yo había hecho esta prueba, pero no me había llegado tan allá como la Nivi. Vamos a ver esta, qué tal trabaja.
Listo, Julián, dale. De bueno. Hay motos que pierden fuerza, porque por ejemplo la chispa es muy delgada y uno cambia la corona y la bobina de encendido genera más elevación ya a la bobina de alta y logra generar más chispa. Puede ser que depende también de eso, ¿no? Me tocaría revisar mi corona. ¿Qué pasa con esta? Se quitó de una Discover porque no tenía buen kilovoltaje. Se cambió por una nueva y ya la moto cambió y trabajó bien. Pero vamos a probarla acá ya que estamos haciendo a ver qué tal trabaja. Démosle ahí. Ok. No, conclusión, la Nivi aparentemente tiene mayor resistencia en el secundario, tiene buen estiramiento, buen kilovoltaje. Me sorprendió la otra, trabajó muy bien, me toca revisar digamos la corona de mi moto. Esta sí definitivamente está un poco defectuosa, tiene digamos que la chispa muy delgada. No se ve. No se ve casi y pues sí, posiblemente por eso también tocó cambiarla en la Discover donde se generaba ese fallo. Vamos ahora a probarla con una Vallac directamente, con una bobina que está trabajando bien para mirar la capacidad de una Vallac en buen estado. El ingeniero, además de tener la AKT de carreras, tiene esta Pulsar 135, entonces denle manitos arriba si quieren que hagamos un video de contando las experiencias, qué tal es, si es buena o mala esta motico. Entonces yo le iba a preguntar, ingeniero, estas Pulsar que traen doble bujía, por ejemplo la NS200 que trae 3 bujías, ¿cómo funciona la bobina? ¿Cómo Claro, es? buena pregunta, Julia, porque es que, por ejemplo, no solamente la NS, sino algunas otras motos de alto cilindraje o motos, digamos, de modelos antiguos vienen con ese sistema. Es una bobina en el cual tenemos una entrada a un núcleo, pero tiene dos secundarios, o sea que es una entrada a dos salidas. Un primario a dos secundarios genera la elevación, la misma señal, y la bota a las dos bujías al tiempo. Por eso, digamos, en la de triple Spark, en la NS, manejamos una bobina para las laterales, que son las esclavas, y una independiente que maneja solo la señal alterna para la bobina maestra, la bujía maestra, perdón. La voy a tratar de acelerar un poco. Mira la fuerza que tiene. Sí. Y ve que se ve más gruesa inclusive que las otras. Sí. Pero madre, golpea rico, esta sí golpea duro. Y si ve cómo suena rebrosa. Digamos que eso me parece muy bueno de estas bobinas. Por eso yo en un tiempo le adapté una de estas también a mi AKT. Trabajan muy bien. Mire esa chispa tan gruesa. Y para tener casi 10 años de esta moto me parece que la parte eléctrica es muy buena. Yo no sé cómo hay motos que le pide bobina en tan poco tiempo. Mire, y se mantiene en mínima y no se apaga. Eso es todo por hoy, muchachos, espero les haya gustado. Inge, conclusiones. Conclusiones, pues hay diferentes modelos, salen motos nuevas. Muy importante conocerlas, hacer sus respectivos diagnósticos, conocer los valores de fábrica. No todas las motos se diagnostican de la misma manera. Por eso es muy importante hacer a veces esas pruebas. Sale uno de dudas y conoce a veces de repuestos que a veces llegan genéricos, originales o de otras marcas para mirar qué rendimiento pueden haber en la moto. Muy bien. Entonces, si quieren bobinas Nivi, si les gusta, les convenció esta explicación, no duden en escribirme aquí en juli.borja85 en mi Instagram. Síganme, sigan a Alejo Motos en Instagram, en YouTube. También tiene canal de tutoriales de mecánica, de motos de alto cilindraje, bueno, de todo. Ahí pueden ver de todo y aprender muchísimas cosas. Y bueno, no olviden suscribirse acá abajito en el botoncito rojo, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, nos vemos.